Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix Online, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y estamos en comunicación con el doctor Luis Castro Blanco en su espacio de salud, Pura Salud. Vamos a estar hablando de la presión arterial, pero primero lo voy a presentar, no hablo más yo, habla él porque es un tema más que interesante. Presión arterial en la tarde del magazine. Hola Luis, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Saludos a todos los radioescuchas y los que nos ven por Facebook. Pues sí, en realidad es un tema muy importante que vamos a tocar el día de hoy sobre la hipertensión arterial. Tal cual. Un tema que preocupa y que es causa de muerte en muchísimas sociedades, ¿eh? Es una de las Sí, mayores pues causas de muerte. sí, en realidad pues, se llama el enemigo es silencioso, ¿verdad? Ese es lo que el término que se llama desde el punto de vista pues común, popular, ¿verdad? Porque en realidad mucha gente padece de presión arterial o de hipertensión arterial pero no sabe y que tiene la enfermedad. Y cuando viene ya con problemas es cuando ya tiene una secuela producto de la enfermedad que no fue diagnosticada previamente. Entonces, tan fácil como esto es reconocer, ¿verdad? Ir al control médico, hacerse lo que son las tomas de presión arterial de forma frecuente y hacer el diagnóstico temprano, ¿verdad? Entonces, si uno tiene esa condición o esa aspiración de control efectivo, podríamos tener diagnosticado desde muchos años antes la enfermedad para hacer la prevención de las complicaciones. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, estamos hablando de cifras, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto es una presión arterial normal o cuándo es una presión arterial alterada. Hace algunos 2 años, más o menos, se hizo una revisión de las guías a nivel mundial sobre la terminología de la presión alta y hay dos escuelas en este momento que adoptaron diferentes lineamientos. Tenemos la escuela europea y la escuela americana de Estados Unidos. Entonces, para lo que es mucho lo que es América, las Américas adoptan todo lo que sea de Estados Unidos por el tipo de trabajo, lineamientos y guías que ellos manejan y adoptan con base de diferentes estándares. Entonces, en este momento, la presión arterial se define como el aumento de la resistencia del vaso sanguíneo cuando pasa la sangre y esto produce presión alta. Entonces, te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una manguera donde pasa el agua, pero tenemos una obstrucción y tenemos el flujo de presión que va incrementándose poco a poco y eso va a generar el aumento de la presión dentro de la manguera. Entonces, sucede frecuentemente y a nivel del sistema de lo que es el vaso sanguíneo es muy habitual encontrar acúmulos de grasa que van a ir haciendo pues depósitos y esos depósitos van a ir aumentando con el tiempo y esto va a provocar entonces una obstrucción al paso de flujo sanguíneo y esto va a provocar el aumento de la presión alta. Entonces, esto lo vamos a encontrar en gente ya, pues después de los 40, 45 años, encontramos ya personas con presión arterial. Entonces, digamos, es el mecanismo fisiopatológico de cómo es que encontramos la presión arterial en la sangre. Entonces, cuando hablamos y cuando vamos a la consulta y ya nos toma la presión arterial, ya sea por el médico, la enfermera o el equipo técnico de salud, entonces vamos a definirla como aquella presión arterial que se encuentra por encima de 130/80, ¿ok? Ujú. Entonces, todo lo que sea por encima de esos valores se diagnostica como presión arterial. Y también hay que, pues, lógicamente, hacer una asociación de si la persona, cuando llega a la consulta a tomar la presión, está, pues, fumando, o haya estado fumando, o ha estado comiendo, o venía con un estrés, o venía haciendo ejercicio. Entonces, esos factores también, pues, hay que tomarlo en cuenta para decirle a la paciente si tiene presión alta o no. Yo no puedo decirle de buenas a primeras, sin tomar otros factores, que tiene presión alta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hablamos cuando le decimos al paciente, bueno, primero usted se sienta, descanse por lo menos 5 minutos, ojalá que no haya llegado, que tenga por lo menos un espacio de media hora de no haber fumado y de comer, para que el cuerpo se mantenga en reposo y tomar la presión de una forma adecuada. Entonces, las presiones normales son por aquellas que están por debajo de 130/80, ¿verdad? Que eso es lo que se dice en la terminología médica. Había un término, tal vez ustedes conocían, que se llamaba prehipertensión, ¿verdad? Que son los niveles antes del estadio inicial de la presión alta. En este momento tenemos alrededor de unos 5 estadios. Entonces tenemos la presión normal, la elevada, el estadio 1, 2 y la crisis hipertensiva. Entonces, nosotros manejamos ahí, son categorías de riesgo o de clasificación con base en los niveles de presión arterial. Entonces, Ujú. si en el caso que llegues con una presión
120/80, entonces se cataloga como una hipertensión grado 1, pero eso ya es más médico que otra cosa. Pero por lo menos para que la gente entienda, todo por aquello que esté por encima de 130/80 en 2 o 3 mediciones, ya se considera presión arterial. Y ahí es cuando el médico tiene que empezar a hacer toda una serie de análisis de riesgo para documentar si la presión es una presión básicamente por factores de malos estilos de vida saludable o por factores secundarios asociados a otras enfermedades. Entonces, no solamente el hecho de tener presión alta, ya con eso nos quedamos tranquilos, sino también saber que hay otros factores secundarios que inciden en la aparición de la presión arterial. Entonces, hay que recordar que la presión alta es la primera causa de muerte y discapacidad por secuelas y está relacionado por factores de malos hábitos y factores de riesgo. Como ya hemos venido hablando en las diferentes charlas, pues ya hemos hablado del colesterol, los triglicéridos, los problemas de alimentación, falta de ejercicio, sedentarismo, estrés, antecedentes heredofamiliares con presión alta. Entonces, todo esto al final de cuentas hace una bola para que usted vaya sumando números para poder pegar la lotería. Entonces, si tenemos todos los factores, vamos a incidir en que tengamos presión arterial alta. ¿Cómo vamos por acá? Perdón, bien, con tos. Bien. Okay. Bien. La verdad vamos entendiendo perfecto. Listo. Entonces, también es importante conocer dentro de las estadísticas que tenemos a nivel mundial, más o menos 4 de 10 adultos que son mayores de 25 años tienen presión arterial. Entonces vemos que ya la presión alta vamos a encontrar en personas jóvenes, ¿verdad? Y 1 de 5 personas tiene niveles de prehipertensión, que todavía no son hipertensos, pero que si no se cuidan van a ser hipertensos. Y al final de cuentas tenemos algunas complicaciones como es problemas de infarto y problemas de derrame cerebral. Entonces, que esto fácilmente se puede tratar con una prevención adecuada. Y si no tenemos la prevención adecuada, tenemos secuelas, tenemos gastos directos e indirectos en el sistema de salud, incapacidades y demás condiciones que pueden estar asociadas al problema de la presión no controlada. Entonces, ¿qué síntomas podemos encontrar? ¿Verdad? Mucha gente dice, pucha, no me duele nada, no siento nada. Pero llega a la consulta, se toma la presión y tiene la presión alta. Claro. Entonces, esos son los casos asintomáticos, ¿verdad? Donde posiblemente ya tenga algunos meses o años que tiene presión alta, pero que nunca fue diagnosticado, y el problema de esa presión es que ya viene haciendo efectos secundarios en el cuerpo al no sentir, ¿verdad? El cuerpo, pues, una sintomatología asociada. Pero ¿qué es lo habitual? Lo habitual es que tengamos dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, náuseas, a veces vómitos si está muy alta, a veces la gente lo confunde con una migraña, a veces se nos hinchan también los pies, se aumenta la cantidad de líquido que se acumula en las piernas, a veces falta de aire, dolor de pecho, y como última instancia, que ha pasado muy frecuentemente, la gente llega con un infarto y no sabía que era presión alta, o llega con un derrame cerebral y no sabía que tenía presión alta, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya las secuelas van a ser muy importantes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con la prevención de este paciente? ¿Fue un problema de responsabilidad la propia persona? ¿O fue un problema del mismo sistema de salud que no tiene un abordaje correcto de las enfermedades crónicas? Pues hay diferentes factores, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que venir trabajando con la gente, que hay que, pues, ir a la consulta para tener entonces un control adecuado y siempre preventivo, no esperar a que tengamos un síntoma, sino pues hacer los controles, los chequeos todos los años o cada 6 meses. Dentro de las complicaciones... También, Luis, se llama también como una enfermedad silenciosa por todos estos síntomas. Quizás se confunde con una migraña, o se confunde, uy, tengo retención de líquido, o se me hinchan los pies. No son excusas, ¿no? Pero digo, la mayoría de la gente va sintiendo cosas en su cuerpo y le va poniendo etiquetas, le va poniendo nombres a esas cosas, y sin ir al consultorio, ¿no? Como corresponde. Así es, correcto. Así es. Lo que pasa es que en este caso tenemos que tener un control adecuado de esos factores de riesgo. Entonces, si por ejemplo la persona tiene hinchazón en las piernas, pues lógicamente la gente a veces dice, no, es que tengo problemas de sobrepeso y tengo problemas vasculares. A veces no es eso. O a veces tengo el dolor de pecho y fue porque hice un esfuerzo, y a veces es porque ya tiene un problema coronario que tal vez no quiere ni siquiera pensar en eso y dice, voy a dejarlo pasar. Claro. Entonces, y a veces pasa que no tiene síntomas, y ahí es donde produce, ¿verdad?, las crisis o las complicaciones ya con efectos secundarios a nivel corporal. Entonces, efectivamente lo que decís es cierto, la gente a veces no piensa en que algo que tengamos esté relacionado con la presión alta.
Entonces hay que hacer el clic, ¿verdad? Tengo algo, claro. mejor voy a hacer el control, voy a consultar a ver qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo. Por ejemplo, hay gente que tiene disfunción eréctil también, gente que tiene problemas de falla renal, y a veces no, o sea, no piensan que eso sea secundario a la presión alta. Entonces, hasta que el médico ya empieza a hacer sus controles adecuados y a investigar otros factores de riesgo, ahí es cuando el médico tiene que hacer entonces esa correlación de factores y decirle al paciente, bueno, usted tiene esa presión alta y si no se controla va a tener efectos secundarios eventualmente. Tal cual, Entonces, las secuelas que deja un ataque de presión alta son irreversibles en muchas ocasiones. sí, lastimosamente la prevención es importante. Yo te voy a contar aquí un caso. Aquí tuvimos un guarda dentro de la Seguridad Social que ya estaba a punto de pensionarse, a jubilarse, le faltaba 2 años. Este señor nunca tuvo control médico, no asistía pues a verificar sus factores de riesgo y un día tuvo un derrame cerebral y ahí le hacen el diagnóstico de presión alta. Entonces, pucha, y ahora tiene el señor una secuela, tiene una limitación para la marcha, tiene un lado del cuerpo, tiene muy limitado, tiene una hemiparesia, es cuando tiene una debilidad importante en alguna parte del cuerpo, en este caso brazo y pierna, que eso fue lo que tuvo, entonces ya quedó limitado y aparte de eso tiene una secuela cognitiva, ya tiene un deterioro cognitivo, ya no es la misma persona, entonces va a ser dependiente de otras, de familiares en general. Entonces vemos que pues la prevención es lo más importante. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de esto, los cambios de estilo de vida pueden tener un impacto positivo en la reducción de la cantidad de milímetros de mercurio a la hora de reducir los niveles de presión alta. Hablamos de 130, 140 o 90, 100. Entonces, imagínate que con solo el hecho de hacer un cambio de estilo de vida, hacemos una disminución de esos niveles en 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, si la persona empieza a tener presiones de 140 a 90, yo haciendo un cambio de estilo de vida puedo bajar de 10 a 15 los dos valores. Entonces, si tenemos un 140, pasamos a 125 y ya se considera normal. Sin darle medicamentos al cuerpo, solamente haciendo cambios de estilo de vida. La gran Mirá qué importante. importante, total. Claro, y Total. entonces no le estamos agregando medicamentos y no estamos pensando en los efectos secundarios de esos medicamentos. ¿Ok? Entonces, te voy a decir un ejemplo, por lo menos, por ejemplo, si yo reduzco la ingesta de sodio, voy a hacer una reducción de 2 a 8 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a ir sumando. Si disminuyo la ingesta de alimentos ricos en potasio, disminuyo 5 milímetros. Si cambio un patrón alimentario, voy a hacer una reducción de 8 a 14. Si evito el alcohol, de 2 a 4. Si hago ejercicio, va de 5 a 8. Y si bajo de peso y lo mantengo en forma normal, disminuyo 5. Entonces, todo eso va a hacer cambios positivos para que entonces la presión vaya a bajar. ¿Ok? Se Pero ¿cuánta normalice, gente ¿no? Que se normalice la presión, no que llegue que a vaya, bajar. exacto, tiende a bajar y algunas personas cuando se diagnostica los niveles son bastante bajos, entonces perfectamente con alimentación y estilos de vida podemos hacer una reducción y nunca mandarle medicamentos. Claro, esto que decís de los medicamentos, que después traen otras secuelas, que te solucionan un problema, pero bueno, es una droga que entra a tu cuerpo. Sí, pues eventualmente tiene efectos secundarios. Los medicamentos antihipertensivos, pues tienen algunos, por ejemplo, bajar el potasio, hacer aumento de hinchazón de piernas, algunos pueden provocar daño renal, algunos no se pueden usar cuando es la persona asmática, o padece de problemas de próstata. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿La prevención o siendo un paciente medicado toda la vida? Claro, ¿Verdad? tal cual. Entonces, y a veces hace cambiarle el chip a la gente, decirle, bueno, ¿qué quiere usted para su cuerpo? Entonces, yo prefiero mejor cuidarme, darle calidad de vida a mi cuerpo, darle mejor alimento, ejercicio, nutrición, estilos de vida, bajar de peso, evitar el sedentarismo, evitar el estrés, que no hacer nada de esto y depender de un medicamento. Claro. Entonces, todos aquellos factores van a ir subiendo, ¿verdad? En la cantidad de milímetros de mercurio si no hacemos el resto de cosas que teníamos pensado. La verdad, Luis, este espacio, esta columna tuya la tendríamos que cambiar de nombre, tendríamos que poner cambiar el chip,
porque todas las notas que vinimos haciendo enfoca eso, en un cambio de chip, en un cambio de vida, realmente enfoca a cómo vivir mejor, más allá para evitar este tipo de enfermedades que tan mal nos hacen. Claro, y también el concepto de pura salud, ¿verdad? Aquí es básicamente darle al cuerpo, es una salud integral. Claro, Hay una definición de la OMS que dice que salud básicamente es un estado de bienestar emocional, físico, social, espiritual, pero en realidad tiene razón la definición. O sea, si yo le doy pues un tipo de salud, ¿verdad? Como esto que estamos hablando de cambios de estilos de vida, vamos a tener pues una forma de vida también, una calidad de vida diferente para nosotros y para el resto que está con nosotros alrededor. Entonces, es simplemente, y quizás por el tipo de cultura, no nos han metido ese chip de que tenemos que hacer ejercicio, actividad física, ¿verdad? Evitar una serie de cosas. Por ejemplo, te cuento una anécdota que mi padre, siempre cuando íbamos al centro de San José aquí en Costa Rica, pues lógicamente hay zonas que son pues feillas, ¿verdad? Donde hay mucha droga, como en todo lugar. Y él claro. me decía, vea, esa gente que está ahí en el suelo, acostada, está drogada, ha usado alcohol, tabaco, y quizás eso me lo decía, y yo de chico lo interioricé, y al final dije, pucha, yo no quiero ser como esas personas. Entonces, yo nunca tomé, nunca fumé, Claro. nunca usé drogas, siempre me gustó el ejercicio, y quizás por ahí fue donde, ¿verdad? Mi mente pues adoptó ese tipo de consejos indirectos, ¿verdad? Que me decía que tal vez uno de niño decía, pucha, ¿para qué me lo está diciendo? Pero Pero uno después era importante y después cuando uno es adulto ya lo refleja diciendo, sí, es que efectivamente eso no tiene ningún fin, ningún objetivo, ¿verdad? Entonces, aquí es importante reconocerse uno como persona, que debemos tener una adecuada salud, ir al médico, hacer controles médicos, que le hagan un electrocardiograma, una placa de tórax, hacer laboratorios de control para detectar algún problema renal o alguna enfermedad tiroidea, citas de control cada 3 a 6 meses, hacer una evaluación de efectos secundarios de los medicamentos, y el médico, pues lógicamente, participar en el proceso de atención. También es importante que ahora la nueva modalidad que tenemos es que el médico no es muy participativo en el proceso. Ya lo dije la vez pasada, al puro tal principio. cual. Estamos 15, 20 minutos en el control y después de esto donde se desaparece el médico y después de hasta dentro de 3 a 6 meses regresa con el control. Entonces, aquí es donde participa el coach, ¿verdad? Este fenómeno del coach que viene creciendo, que es el coach en salud. Que el coach en salud lo que trata es de no excluir el proceso de salud convencional que tenemos, sino de integrarse con ellos. Entonces, porque este coach lo que va a hacer es, va a trabajar las emociones que tienen esas personas, va a encontrar ese tipo de dificultades o juicios, experiencias que limitan la posibilidad de tener el poder para lograr el éxito y llevar a cambio estilos de vida que sea necesario. Entonces, esto es lo nuevo que se viene trabajando, ¿verdad? Que ya no es lo tradicional, pero que se viene adoptando en diferentes países y diferentes culturas, que lo que vamos a hacer es acompañar y que el paciente tome una responsabilidad de cambio para que elabore un plan de acción y nosotros participamos en el proceso y lo acompañamos para ver ese cambio, ¿verdad? Que eso es lo novedoso de todo esto. Entonces, ojalá Es que, pues, que todo maravilloso. esto tenga un impacto, ¿verdad? Y que esas personas, a través de la búsqueda activa de su condición de vida, logren mejorar la condición de salud, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer ahora los coaches en salud, para poder fundamentar un cambio y que tengamos, pues, una mejoría sustancial en el modo de vida que eventualmente vamos a tener. Te cuento rapidito, nada más, se hizo un estudio en Estados Unidos hace Ajá. algunos años, donde se hizo una investigación del aporte que tiene el coach directamente en la evaluación, el impacto que tiene en personas hipertensas. Entonces, se hizo un estudio por 6 meses y en esos 6 meses se identificó que hubo un impacto positivo significativamente estadístico cuando el coach ingresa y da sesiones semanales por 6 meses donde se hace una reducción de casi 21 milímetros de mercurio solamente con el hecho de intervenir el coach semanalmente y hace una intervención y la persona pues reconoce ese cambio que tiene que hacer y lo hace. Y se ve a largo plazo, a los 6 meses, donde hay una reducción efectiva de la presión arterial.
Entonces, a veces la gente pues no está de acuerdo con algunos tipos de temática porque desconocen, ¿verdad?, que tienen impacto y solamente piensan en que la parte culturalmente, socialmente aceptada, que es el control médico, que tiene un impacto que, ¿verdad?, que en este momento no lo tiene. Sabemos que no lo tiene como tal porque gente llega con presión alta, sobrepeso, Claro, problemas de cuando ya está colesterol. mal. Claro, y sigue mal. Lo vemos 6 meses y el médico los regaña frecuentemente y no ve ningún cambio. Entonces, esta modalidad de coach en salud creo que es una importante forma de impactar y de ayudar a la gente. Y ojalá que todo esto, la gente pues tome un cambio de vida y que sea para bien. Me encantó porque hay gente que quizás tiene todas las herramientas, pero necesita este acompañamiento de un coach para poder llevarlas a cabo, tanto sea en salud como en todos los ámbitos de su vida. Maravilloso lo que dijiste. Así es, correcto. Ojalá que pues la gente tenga pues la aceptación y que interiorice todo este cambio de vida desde joven, ¿verdad? No desde una etapa adulta, sino desde joven, que podamos hacer el cambio de forma efectiva y hacer la prevención de más enfermedades. Seguro. Bueno, muchísimas gracias Luis, gracias por este tema que trajiste acá a tu espacio de pura salud. También mucho gusto y muchas gracias y pura vida. Saludos a todos. Chao, chao. Estamos hablando con el doctor Luis Castro Blanco. Seguí en la tarde de la radio, estamos hasta las 4 de la tarde haciendo esto que llamamos la mejor tarde de tu vida. Ya venimos.